La semana pasada, hermanos, el pastor Celso estuvo enseñando acerca del carácter de un siervo de Dios y lo estuvimos viendo reflejado en la vida de David. Vimos que un siervo de Dios es respetuoso con la autoridad establecida. David mostró esta sabiduría al negarse a matar a Saúl, aunque las circunstancias eran propicias y básicamente se le entregó en bandeja de plata. Pero él sabía que Saúl era todavía el rey, era su autoridad, por lo que se negó a hacerlo. Vimos también que David era un conciliador de conflictos, actuando con sabiduría para evitar un conflicto mayor y no actuar por venganza. También estuvimos viendo que David dependía no de las circunstancias, sino que del Señor, y esto lo llevó incluso a hablar bien acerca de aquel que quería hacerle mal, aquel que le quería matar, que era Saúl. Y en el capítulo que vamos a estar estudiando este día, vamos a ver un contraste entre el carácter sabio de un siervo de Dios y el carácter necio que vamos a estar viendo en dos personajes en este capítulo. Por lo que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 25, y vamos a estar estudiando los primeros 13 versículos. Primero de Samuel, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Pero antes de ver estas características de un necio, vemos que en el capítulo 25 empieza hablando acerca de un suceso de mucha importancia que fue la muerte de Samuel. Leamos entonces el primer versículo, dice así la palabra del Señor. Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Lo último que nosotros vimos acerca de Samuel fue hace alrededor de 6 capítulos, y fue cuando Saúl estaba persiguiendo a David, y el Señor provee protección a David por medio de Samuel. David viene a la casa de Samuel en Ramá, y Samuel lo recibe y lo protege de la persecución de Saúl. Pero para ese entonces Samuel ya estaba viejo. Y para este capítulo entonces el versículo 1 nos narra ya el final de la vida de Samuel. El trabajo de este gran hombre que dedicó su vida al Señor, a servir al Señor, había llegado a su fin. Y lo primero que vemos en este versículo es la reacción del pueblo ante la muerte de Samuel. Dice que el pueblo lloró y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y es normal que el pueblo hubiera llorado a un líder como Samuel, ya que si nosotros recordamos la vida de Samuel, era un hombre completamente entregado al Señor, y esto lo hacía también ser entregado al pueblo. Era un hombre conciliador, era un hombre que actuaba con sabiduría, un hombre que amaba a las personas. Entonces es normal que la gente llore a un líder como Samuel cuando éste muere. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Recordemos que Samuel fue juez de Israel hasta el momento en que ellos pidieron un rey. Y cuando él gobernó rectamente, porque era un hombre temeroso del Señor, era un hombre que dirigía basado en la palabra de Dios. Y el pueblo lloró a Samuel porque en vida él fue un buen profeta, fue un buen juez, fue un buen sacerdote. De haber sido malo, el pueblo más bien se hubiera regocijado en la muerte de Samuel, no le hubieran llorado. Pero lo interesante, hermanos, es que el mismo pueblo que lloró a Samuel en el momento de su muerte fue el pueblo que ignoró sus consejos cuando les advirtió acerca de pedir un rey. Fue un pueblo que en vida ignoró el consejo de Samuel. Lo ignoraron en vida, pero en su muerte le lloraron y se dolieron porque ya no estaba más con ellos. Y dice también acerca de David que él se levantó y descendió al desierto de Parán. El texto no dice que David lloró, pero creo que esto está implícito. David lloró junto con todo el pueblo. Él no se levantó por indiferencia, él no se fue por indiferencia, sino porque él debía continuar con su llamado.
Pero ciertamente David sí sufrió por la muerte de Samuel. Porque si nosotros recordamos también la relación que tenía Samuel con David, era una relación casi de un padre. Era alguien que cuidaba a David, era alguien que protegía a David. Pero que David se levantara y descendiera a Parán era algo bueno. A pesar de la tristeza, David se levantó y continuó con su ministerio, continuó con el propósito que el Señor tenía para él. Y eso es un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos lidiar con una pérdida repentina. Cuando nosotros perdemos a un ser amado, eso no debe determinar nuestro amor al Señor y nuestro servicio al Señor. Los que hemos perdido seres amados sabemos que en ese momento de dolor y de aflicción uno es tentado a perder la esperanza, uno es tentado a tirar la toalla. Pero la muerte solamente es un paso más para la eternidad y es un paso que todos nosotros debemos dar en algún momento. Pero el ministerio no puede parar, la obra del Señor no puede parar. Y nosotros debemos, aunque un poco golpeados, aunque en aflicción, seguir con nuestra mirada puesta en el galardón y en nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue exactamente lo que hizo David. Él lloró a Samuel, pero dice que se levantó y fue a Parán. Y en los versículos 2 y 3 vemos las primeras características de un necio. Vamos a empezar entonces a estudiar el carácter de un necio contrastado al carácter de un siervo de Dios que vimos la semana pasada. Y lo primero que vemos es que un necio es orgulloso y arrogante. Orgulloso y arrogante, versículos 2 y 3. Dice, había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Aquí entonces, en estos dos primeros versículos, encontramos a un nuevo personaje en la historia de David que no se había mencionado antes. Y este hombre, dice el texto, que vivía en Maón y tenía sus bienes en Carmel, que era una ciudad en Judá muy cercana a Hebrón. Y lo primero que vemos de este hombre, o la primera característica de este hombre, es que este hombre era muy rico. Era muy rico. Esto no es necesariamente malo. Dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. No sé a cuánto se traduce eso. Podrían ser millones hoy. A alguien que es rico hoy, de pronto es alguien que tiene millones. Pero en aquel tiempo, el poseer tanto ganado, tantos animales, era una señal de mucha abundancia y de mucha riqueza. Y este hombre tenía muchos animales, lo que entonces le hacía rico. Sigue el versículo 2 diciendo que estaba en Carmel trasquilando ovejas. Y este dato es importante, hermanos, porque generalmente la temporada de trasquilar ovejas significaba una temporada de celebración, bendición y abundancia. Era una temporada que se daba una vez al año, en que los dueños de los rebaños trasquilaban a las ovejas y recogían su lana y la vendían. Esto era una manera de comercio muy, muy común en aquel tiempo. Esto era una vez al año, por lo que en la temporada de trasquilar ovejas, los dueños de rebaños poseían mucha abundancia y era una razón de celebración. Dice el versículo 3 que este hombre se llamaba Nabal. Y es interesante porque este nombre Nabal literalmente significa necio. Y vamos a ver más adelante por qué este nombre le sentaba muy bien a él. Porque realmente la necedad era algo que lo caracterizaba. No sabemos si este fue un nombre que sus padres le dieron. No sé por qué un padre le pondría a su hijo necio. Pero hermanas embarazadas no le van a poder poner Nabal a su hijo. Ya saben lo que significa. O no sabemos si fue un nombre que adquirió más adelante o que le pusieron porque era un nombre caracterizado por la necedad. Porque al final del versículo 3 lo describe como alguien áspero y malo en sus tratos. Es decir, que Nabal era un hombre que trataba mal a los demás. Y esto es algo que describe a los necios, la manera en que a través de sus palabras tratan a las demás personas.
Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Y este es lo que caracterizaba a Nabal. Su necedad, su orgullo y soberbia le llevaban a ser alguien áspero y malo en sus tratos para con los demás. Inevitablemente entonces era un hombre que tenía muchos problemas con sus relaciones, porque era alguien que incluso más adelante uno de sus siervos lo describe como alguien indigno con quien no se podía hablar. Imagínense una persona así de necia, alguien que ni siquiera se puede hablar con esa persona. Ahora, ¿por qué trataba mal a la gente Nabal? Pues primeramente porque era un necio, pero también pienso que las riquezas pudieron haber tenido mucho que ver con su trato a las personas, porque sí o no es cierto, hermanos, que hay muchas personas que en su necedad reciben muchas riquezas y estas riquezas lo que lo hacen es sentirse altivos, sentirse mejor que las personas y tratar de menos a aquellos que tienen menos oportunidades económicas que ellos. De pronto esta fue una de las razones por las que Nabal trataba mal a las demás personas. Pero en contraste con la necedad de Nabal, que más adelante vamos a ver más características de esta necedad de Nabal, vemos aquí en el versículo 3 que su esposa era completamente diferente. El versículo 3 nos habla de la esposa de Nabal, que es Abigail, que más adelante pasará a ser esposa de David. Muy diferente al significado negativo del nombre Nabal, que significa necio. El nombre Abigail significa la alegría de mi padre o fuente de alegría. Entonces vemos un contraste bien marcado entre los nombres de ambos, pero no solo en el nombre de ambos, sino que también en el carácter de ambos. Porque la Biblia describe a Abigail en este texto como alguien inteligente y de hermosa apariencia. Y es interesante, hermanos, porque la Biblia describe a muchas mujeres como alguien hermosa. Por ejemplo, Sara, Esther, Rebeca, Raquel, Tamar, las hijas de Job. Pero de la única de quien la Biblia elogia no solo su hermosura, sino también su carácter en la misma oración, es de Abigail. Dice el texto que Abigail no solamente era hermosa, sino que también era inteligente. Y no era inteligente porque sabía muchas cosas o porque era buena en matemáticas. Generalmente asociamos la inteligencia con alguien que es ducho académicamente. Pero la Biblia más bien se refiere más que todo a la sabiduría. La Reina Valera lo traduce como que era alguien de buen entendimiento. Y la palabra hebrea tiene que ver con inteligencia, entendimiento, cordura, prudencia y sabiduría. Y es que, hermanos, la belleza es pasajera. La belleza, pues en algún momento de la edad pasa. Por eso el Señor exhorta a las mujeres a que su enfoque no sea en lo externo, sino en lo interior. Lo vemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 al 4, donde dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y una de ellas era Sara, de quien la Biblia también dice que era hermosa de apariencia. Pero no solo era hermosa de apariencia, sino que también en su interior, así como lo era Abigail. Claro que no está mal la hermosura externa. Creo que está bien que tanto las mujeres como los hombres pues luzcan bien, que se arreglen, pero esto no puede quitarle la prioridad a lo interior, que es lo más importante, porque la belleza se va eventualmente, pero el adorno incorruptible, tierno y sereno, que es lo que trae gloria a Dios, es lo que debe prevalecer en toda mujer de Dios. Y eso es lo que tenía Abigail. Y más adelante, en este mismo capítulo, la próxima semana vamos a estudiar y vamos a estar viendo la aplicación de esta sabiduría por parte de Abigail. Pero en lo que respecta al estudio del día de hoy, esto es lo único que nosotros vemos acerca de Abigail en este versículo 3. En los versículos 4 al 11, entonces, seguimos viendo cómo es el carácter de un necio.
Y la segunda cualidad o la segunda característica es que es irracional e implacable. Vamos a leer los versículos 4 al 11. Dice, y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y le dirá así, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Y es que en estos días, hermanos, la cría de ovejas solía ser un negocio muy peligroso. Porque habían, de repente, cuando estaban los rebaños de las ovejas, bandas de nómadas que invadían una zona y atacaban a los pastores, atacaban a los rebaños de las ovejas, se robaban las ovejas y el ganado e incluso asaltaban pequeñas aldeas indefensas. Entonces, los propietarios de los rebaños, de las ovejas, lo que hacían es que contrataban grupos de protección, así como contratar una empresa de seguridad. Y David, que era no solo era un soldado experimentado, sino que también era un pastor de ovejas experimentado, encontró a este grupo de ovejas o a este rebaño de ovejas junto con sus pastores en el desierto y les proveyó protección. Estas ovejas eran propiedad de Nabal. Ahora, es claro que David no estaba obligado a hacer esto. David ni siquiera sabía en ese momento de quién eran las ovejas. Pero él vio la necesidad, él sabía que él lo podía hacer, entonces lo hizo de todas maneras. Pero este no fue un acuerdo pactado entre Nabal y David. Claramente ni siquiera se conocían. No fue como que David le vino a ofrecer el servicio a Nabal a cambio de algo y Nabal le dijo que sí. Pero al haber protegido este rebaño y a causa de la gran necesidad en la que se encontraba, David envía a sus hombres a pedirle a Nabal que él pueda proveerle de comida, de techo, de descanso, a causa de lo que David había hecho para ayudarle a él y a sus hombres. Y lo primero que vemos es la manera en que David lo hizo. Miren qué fue lo que le dijo David. Él empieza con un mensaje, con un saludo y le dice, ten una larga vida, paz para ti, que es la palabra hebrea shalom, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Vemos aquí entonces la sabiduría de Dios en la manera en que David se acercó a Nabal, de una manera pacífica, no exigiendo nada. Sin conocer a Nabal, él fue muy cortés y cordial en su mensaje, deseando paz para su casa y para todo lo que tenía. Recordemos, hermanos, que David no solo era un militar experimentado, sino que también tenía 600 hombres en ese entonces pequeño ejército. Él pudo haber dicho, vamos a ir a exigir que Nabal nos pague por el trabajo que nosotros hemos hecho, pero no fue el caso. Aún sabiendo que él era el rey escogido de Dios, que eventualmente iba a tomar el trono de Israel, no llegó con ínfulas de grandeza como mereciendo algo por ser el próximo rey de Israel, sino que con la sabiduría del Señor manda un mensaje pacífico a Nabal y lo primero que le dice es, he oído que tienes esquiladores. En otras palabras le está diciendo, sé que estás en una época de abundancia, sé que tienes comida en abundancia, sé que puedes ayudarme porque te sobra por la temporada en la que estás.
Y esto lo hizo para obtener una respuesta positiva por parte de Nabal, especialmente cuando ellos le explicaran lo que David había hecho por él. Dice el versículo 7, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Es decir, que no solo Nabal debía confiar en la palabra de David, que él había ayudado a sus pastores y a sus criados, sino que los mismos criados eran testigos del buen trato que habían recibido por parte de David. Más adelante vemos que uno de ellos se lo cuenta a Abigail en el versículo 15, donde le dice, sin embargo, los hombres, hablando de los hombres de David, fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de día como de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Miren qué gran obra la que hizo David. Dice que no los dejó ni de día ni de noche. Era una protección 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que David pidió a Nabal a cambio de este favor que él le había hecho? Dice el versículo 8, por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que des de lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Primeramente, David quería que sus siervos hallaran gracia delante de los ojos de Nabal porque habían llegado en un día de fiesta. Era muy común que en los días de fiesta, en los días de celebración, los dueños de los rebaños, los dueños de las ovejas, fueran extremadamente generosos con las personas, incluso o especialmente con aquellos en necesidad. Y a esto apeló David y pidió que de lo que tuviera a mano diera a sus siervos y a él. Es decir, que David no está exigiendo un pago como tal. David no le está diciendo, mira, yo te hice este trabajo, tú me debes tanto dinero. Sino que lo vemos primeramente por la actitud en la que él se acerca. No es una actitud demandante, sino que es una actitud apelando a la generosidad de Nabal. Y le dice, de lo que tengas en tu mano, de lo que te sobre, de lo que me puedas dar. Él quería que Nabal pudiera proveerles con lo básico, tal vez un lugar donde descansar, tal vez alimentación por un día o dos para sus hombres. Realmente no estaba pidiendo nada descabellado. De pronto era lo justo después de lo que David y sus hombres habían hecho. Ellos incluso habían arriesgado sus vidas para proteger los rebaños de Nabal. Hermanos, y siempre que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, debemos estar atentos en los lugares donde podemos ver a Jesús, especialmente con personajes como David, que son un tipo o una prefigura de Jesús. Son una sombra del Mesías que iba a venir muchos años después. Y en esta escena podemos ver una sombra del Señor Jesucristo. Vemos que David tomó la iniciativa para con Nabal. David buscó a Nabal. Y eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Él no esperó a que nosotros le pidiéramos ayuda, sino que Él hizo un camino, aun cuando nosotros éramos enemigos, cuando estábamos en oscuridad, y en su perfecto amor murió y proveyó un camino para tener paz para con el Padre. De la misma manera que David envió mensajeros a Nabal, el Señor también envió mensajeros y envía mensajeros hoy para que las personas puedan conocer su amor y su perdón. David dijo a Nabal, yo hice esto por ti y esto es lo que yo pido de ti. De la misma manera que Jesús le dice al hombre pecador hoy, yo morí por ti en la cruz y te mando a que te arrepientas y creas en el Evangelio. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos buscó, Él vino a nosotros y nos concedió el arrepentimiento y la fe. Lastimosamente, la respuesta de la mayoría al llamado al arrepentimiento es de rechazo. A pesar de que conocen y que se les anuncia cuál ha sido la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz por los pecadores.
el justo muriendo por los injustos y aún así, aún viendo la bondad del Señor, aún viendo su gran obra de amor, la gente decide rechazar al Hijo de Dios por la dureza en sus corazones. Y lastimosamente esta fue la misma respuesta también que Nabal le dio a David ante su petición, un total rechazo. Y eso lo vemos en los versículos 9 al 11. Dice, cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco? Vemos entonces que los hombres de David fueron a dar el mensaje a Nabal en nombre de David o de parte de David y esperaron allí hasta obtener una respuesta positiva por parte de Nabal. Pero vemos que Nabal no respondió de esta manera, sino que respondió irracionalmente y primero preguntó, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Y esto representó un gran insulto para David, una falta de respeto para alguien que vino a él pacíficamente y humildemente. Aún siendo el rey escogido por Dios, no vino demandando, no vino peleando, no vino queriendo iniciar un conflicto, aunque tenía un pequeño ejército para hacerlo de esa manera, pero no fue así. Pero aún así vemos que Nabal responde insultando a David. Y podríamos pensar y decir, bueno, pero ¿dónde lo está insultando? Si lo único que está diciendo Nabal es que no conoce a David. Pero es que esto no era cierto. Nabal sí sabía quién era David, porque incluso dice, ¿quién es este hijo de Isaí? ¿Quién más llamaba a David de esa manera? ¿Recuerdan? Saúl. ¿Por qué lo llamaba de esa manera? Porque lo odiaba, no podía ni siquiera pronunciar su nombre. Y Nabal entonces está llamando a David de la misma manera. Entonces la respuesta de Nabal no fue por desconocimiento, sino que fue una actitud despectiva hacia David. Fue en irrespeto, como diciendo, ¿y quién es David? ¿Qué me importa a mí lo que David quiera? ¿Quién es ese don nadie de David? Vemos que también sabía que era David, porque también dice, hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. Entonces vemos que Nabal también tenía conocimiento del conflicto que había entre Saúl y David, pero no solo eso, sino que culpaba a David de ese conflicto, calumniándolo, que de alguna manera él estaba huyendo de su señor por algo malo que él había hecho. Y hermanos, Nabal en este momento estaba en paz, estaba en abundancia. ¿Qué necesidad había de insultar a un hombre que tenía un ejército? Especialmente después de que este hombre le había servido. Ninguna. Pero eso es lo que hace un necio. Habla sin pensar, no considera la sabiduría, no considera a los demás, sino que se cree sabio en su propia opinión. Dice Proverbios 18:6, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Nabal. Estaba incitando a la riña, estaba insultando a alguien y diciéndole a los mensajeros, díganle a David que no lo conozco, no sé quién es. Y no le importó. Dice también Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Otra versión dice, el que cierra su boca tiene entendimiento. Aún Nabal, que era un necio, si hubiese callado ante la petición de David y simplemente le hubiera dicho, no puedo, pero no, tuvo que insultarlo, pero si hubiese callado aún él hubiera sido contado por sabio, como si lo era su esposa, pero su necedad lo llevó a hablar más de la cuenta y así conseguirse un gran problema. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando una persona no tiene discernimiento, cuando una persona habla sin pensar. Esa es una característica de un necio. Dice Proverbios 18:2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Pero también vemos que no estaba dispuesto a reconocer
la labor de David. Dice el versículo 11, he de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Y aquí está Nabal entonces tratando de justificar su necedad y su egoísmo, porque dice que el pan, que el agua, la carne que él tenía era para sus esquiladores. Pero esto no era cierto. Esto no era cierto porque él tenía todas estas cosas en abundancia. La época de trasquilar ovejas era una época de abundancia. Entonces, él tenía mucho más. No es que si él le daba o proveía para David, él iba a dejar de darle de comer a su casa y a sus siervos. Nabal era un hombre muy rico, con muchos recursos. Por lo que el agua, el pan y la carne también eran abundantes. Entonces, Nabal podía alimentar al ejército de David sin ningún problema. Aparte de esto, sí conocía el origen de estos hombres. Sabían que estos hombres eran del ejército de David y sabía de dónde provenía David. Y aunque no los conociera, aunque realmente él no conociera el origen de esos hombres, después de lo que ellos hicieron por él, después de que sin conocerlo le prestaron su ayuda, sus recursos, su tiempo, arriesgaron su vida por él y por sus rebaños, lo más lógico que podía hacer era reconocer la labor de David y ayudarle por lo menos un día o dos en lo que él necesitaba. Especialmente tomando en cuenta lo que pudo haber acontecido a los rebaños de Nabal sin la protección de David. Hubiera perdido mucho más de lo que de pronto iba a gastar proviendo las necesidades de David en ese momento. Y aunque David no hubiera hecho nada por él, aunque David hubiera venido sin saber quién es Nabal, sin haber hecho nada por él, aún así él debía estar dispuesto a estar pronto a ayudar a alguien que tenía necesidad. Pero Nabal era un hombre implacable, un hombre que no sentía compasión por las demás, un hombre que no veía por las necesidades de nadie más que las de él. Y eso es lo que muchas veces el dinero hace en las personas. Muchos, entre más dinero tienen, más quieren acumular para ellos y para sus necesidades, sin pensar en que esa abundancia pudiera ayudar más bien a aquellos que tienen necesidad. Pero Nabal demostró ser necio también en que no estaba dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Y es que vemos, hermanos, que en este rechazo de Nabal a ayudar a David, él comete dos pecados. Dos pecados de desobediencia a la ley que estaba escrita en Deuteronomio. Y el primero lo vemos en Deuteronomio capítulo 8. Les invito ahí a ir a sus Biblias a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Miren lo que manda el Señor a Israel. Les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y miren lo que dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vemos entonces que Nabal está desobedeciendo el versículo 18, porque ¿cuál fue su actitud? Él dijo, todo esto es mío. ¿Qué es lo que dice? He de tomar mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores. El Señor le había dado a Nabal todo lo que él tenía. Había sido la gracia de Dios para con Nabal y en su necedad pensó que todo era de él, que todo era por su esfuerzo y que no lo tenía que compartir con nadie más. Muy similares también a las palabras de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que dijo en Daniel 4:30,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y unos versículos después vemos que el Señor le quita el reino a Nabucodonosor y lo hace morar en los campos como un animal, por su orgullo de pensar que todo lo que él tenía y todo lo que él había conseguido había sido por sus propias fuerzas. Y esa es la actitud también que nosotros vemos en Nabal. Hermano, yo te pregunto, ¿cómo administras lo que tienes hoy? Lo que el Señor te ha dado. Porque la perspectiva en cómo nosotros vemos las cosas va a determinar nuestras acciones. Si tú crees que todo lo que tienes es por tu ardua labor, por tu gran esfuerzo, entonces lo más seguro es que no vas a querer extender tu mano al necesitado, sino que más bien vas a querer acumular más y más y vas a ser una persona egoísta como Nabal. Pero si entiendes que todo lo que el Señor te ha dado, que todo lo que tienes hoy es por gracia de Dios, entonces tu corazón te llevará a compartir de las bendiciones que has recibido de Dios con las demás personas. Los hermanos o los cristianos que son generosos son aquellos que han entendido que todo lo que tienen es porque es bendición de Dios y que todo lo que tienen pertenece a Dios y que nosotros somos no más que administradores de todos los recursos que el Señor nos ha dado. Pero Nabal no solo pecó en no reconocer que era el Señor proveyéndole, sino también porque el ayudar al necesitado era un mandamiento escrito en la ley. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 8. Dice el Señor: cuando haya en medio de ti menesteroso, hablando de un pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente o generosamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y David estaba en una gran necesidad. Él pues llevaba tiempo huyendo de Saúl, escondiéndose en las cuevas, errante en el desierto. No tenía ningún ingreso, no tenía ni siquiera cómo asegurarle alimento y descanso a sus hombres. De manera que él pues iba a aprovechar las oportunidades de pedir ayuda, de apelar a la generosidad de las personas. Pero esto no le importó a Nabal, ya que Nabal no era alguien temeroso del Señor. Y no ayudó a David ni siquiera porque era de su misma tribu. Anteriormente, en los primeros versículos, vimos que Nabal era un calebita, era un descendiente de Caleb. Y Caleb era de la tribu de Judá, como también lo era David. Es decir, que Nabal y David eran de la misma tribu. Pero ni siquiera porque eran de la misma tribu, porque eran hermanos de tribu, Nabal tuvo la decencia de ayudar a David. Nabal estaba obligado a ayudar a David porque la palabra lo mandaba, pero Nabal no temía al Señor. Y él más adelante lleva las consecuencias de esta desobediencia. Pero hermanos, esto es lo que hace un necio. Un necio no toma en cuenta la palabra del Señor, no le interesa obedecer. Un necio hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y esta es una característica de un incrédulo. Si nosotros vemos en Santiago capítulo 2, cuando se habla acerca de la fe viva, que dice que la fe sin obras es muerta. Y el ejemplo que da Santiago es acerca de alguien que ve que alguien tiene una necesidad y solo le dice: vístete y come, pero no le provee para esa necesidad. Entonces dice que la fe es muerta. ¿Cuál es una fe verdadera entonces? Aquella fe que lleva a la persona no solo a ver la necesidad del prójimo, sino también a suplirla, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Nabal no conocía al Señor, era un necio y por eso actuó de esa manera. Hermanos, pero los que estamos en Cristo no podemos actuar de la misma manera. No podemos actuar con la misma necedad. Nosotros somos llamados a ser compasivos con el prójimo. No solo a desear el bien al prójimo, sino también
a ver cómo podemos proveer la necesidad del prójimo. Pero no fue así con Nabal. Él era un necio. Y en el versículo 13 vemos la última característica de un necio. Y lastimosamente vemos esta característica en la reacción de David. Pensaríamos que seguramente porque David ya había actuado sabiamente, por la manera en que se había acercado a Nabal, también actuaría con la misma sabiduría, con la misma humildad y mansedumbre ante una negativa de Nabal. Pero lastimosamente no fue el caso. La última característica de un necio la vemos en David al ser alguien impulsivo y emocional. Dice los versículos 12 y 13. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron. Y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Inmediatamente entonces David, después de escuchar la respuesta de Nabal, instruye a sus hombres a tomar sus espadas y alistarse para la batalla. ¿Por qué David iba a guerra con Nabal? Porque el otro lo había insultado, porque habló mal de él, porque no le quiso ayudar. Lejos de ser ese David manso, sabio, vemos un David completamente diferente, alguien impulsivo, alguien que aunque anteriormente había actuado con sabiduría, ahora actúa en completa necedad, actuando en base a su ira. A raíz del rechazo de Nabal, estaba dispuesto a ir a matarlo no solo a él, sino que también a toda su casa. Y esto lo sabemos porque más adelante, en este mismo capítulo, él dice en el versículo 21, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, y al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. O sea que él estaba haciendo un pacto que no iba a llegar la mañana sin que él hubiera matado ya a toda la casa de Nabal. Este, hermanos, es el mismo hombre que el capítulo anterior perdonó la vida de aquel que le odiaba y que llevaba tiempo persiguiéndolo. Aquel que quería matarlo, aquel que lo quería eliminar, le es presentado en bandeja de plata a David y él decide sabiamente no matarlo, sino que más bien dijo ahí en 1 Samuel 24:6, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Este es un David actuando con sabiduría, con el temor del Señor, no por impulso, no en base a sus emociones. Pero de repente, de la noche a la mañana, alguien lo insulta, alguien le niega un favor, y entonces él pasa de actuar con sabiduría a actuar como un necio. Primero llega a Nabal también con palabras de paz, porque le dice: pase a ti, pase a toda tu familia, pase a todo lo que tienes. Pero ahora quiere matarlo. Quiere matarlo a él y a su casa. Y es que eso es lo que causa la necedad. Nosotros actuamos neciamente, hermanos, cuando actuamos conforme a los impulsos de nuestro corazón. Actuamos sin pensar las cosas, actuamos conforme a lo que yo siento en ese momento, entonces no me pongo a pensar en las consecuencias, no tengo discernimiento, sino que impulsivamente hago lo que mi corazón me dice en ese momento. Esa es la necedad. Y lo que sintió David en ese momento fue ira. Y como un necio, entonces, él actuó en base a su ira. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y esto fue precisamente lo que David hizo. Dio rienda suelta a su ira, no pudo dominarla, no actuó con sabiduría. Y por eso no pudo pasar por alto la ofensa de Nabal. Dice también el Proverbio 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto
el insulto. Y definitivamente vemos aquí que entonces David no pudo pasar por alto la ofensa de Nabal. ¿Cómo se atrevía Nabal a despreciar al próximo rey de Israel, al ungido de Dios? Hermanos, ¿saben qué ungido de Dios sufrió un rechazo y desprecio mucho mayor que el que sufrió David? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo respondió Jesús? Gracias a Dios no respondió como David. Porque si Él hubiera respondido como David, todos nosotros estuviéramos condenados al infierno. ¡Qué gran contraste! ¡Qué gran contraste vemos entre el Señor Jesucristo, quien realmente es el ofendido! Nunca pecó, nunca le hizo mal a nadie y aún así todos nosotros lo despreciamos. Volteamos de Él nuestra mirada, como dice Isaías capítulo 53. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo respondes cuando te ofenden? Cuando te rechazan. ¿Te indignas de tal manera que lo que quieres hacer es devolverle el mal a esa persona o ver cómo esa persona puede sufrir así como tú estás sufriendo? Pero el Señor nos manda a ver en el ejemplo del Señor Jesucristo la manera en que nosotros debemos responder ante la ofensa de otros, con mansedumbre, con humildad, con perdón. Eso lo vemos ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El mayor ejemplo y el más alto estándar de perdón es nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay alguien que recibió rechazo, insultos sin merecerlo, fue Jesús. Y aún así Él extiende el perdón de nuestros pecados por gracia. ¿Cómo nosotros entonces nos vamos a ofender de la manera que se ofendió David y desearle el mal a las demás personas, cuando más bien debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cómo Él nos ha perdonado a nosotros? Pero no fue esta la actitud de David, quien en cuestión probablemente de días pasó de actuar con sabiduría al perdonar la vida de Saúl a actuar con necedad al querer matar a Nabal y a su casa, solamente por una pequeña ofensa. Y esto nos debe llevar, hermanos, a pensar también en lo peligroso que es confiarnos cuando hemos tenido victoria sobre algún pecado o sobre alguna área de debilidad en nuestra vida. Porque muchas veces el orgullo nos puede llevar a pensar que porque tuvimos victoria o porque yo he estado bien en esta área, entonces no voy a volver a caer. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10:13, el que crea estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Y un ejemplo de esto lo vemos en los discípulos de Jesús. El Señor Jesucristo, una noche antes de ser crucificado, lleva a sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, con él al jardín de Getsemaní, donde Jesús iba a pasar la noche orando. Y Él les dice a ellos, velen y oren para que no entren en tentación. Y las 3 veces los encontró haciendo ¿qué? Durmiendo. Ellos sentían que no necesitaban orar. Estaban muy cansados, estaban muy apesadumbrados por lo que estaba sucediendo, que prefirieron dormirse. Y unas horas antes, Pedro le dijo a Jesús, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Yo voy contigo hasta la muerte. Y cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, Él le dijo, Señor, no sabes de lo que estás hablando. Yo nunca te voy a abandonar. Entonces este orgullo de Pedro, sumado al hecho de que no quiso velar en oración, lo llevó a que efectivamente horas después él estaba negando a Jesús por temor a los hombres. Y eso nos puede suceder a nosotros, hermanos, también si no estamos velando, si no estamos en guardia, si no estamos atentos a los ataques del enemigo. Nabal vino a tentar a David cuando David aparentemente finalmente estaba en paz con Saúl. Y esto es un recordatorio que nosotros tenemos de la necesidad de velar y orar
Y no pensar que porque un pecado, porque Satanás ha huido de nosotros por un tiempo, no va a regresar a tratar de tentarnos de nuevo. No podemos cantar victoria con ningún pecado. Y si hoy hemos vencido un pecado, es porque el Señor nos ha dado la gracia, es porque Él nos ha dado la sabiduría y Él nos ha librado de la tentación. Y solo Él nos va a mantener santos. No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas. Cuando nos jactamos, cuando con orgullo pensamos que hemos sido nosotros, entonces ahí es cuando viene la caída. Ahí es cuando pecamos de nuevo, porque no estamos dependiendo del Señor, no estamos velando, alertas a los ataques del enemigo y a las concupiscencias de nuestra carne. Qué importante, hermanos, entonces es actuar con sabiduría. Pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para tomar decisiones, especialmente con nuestras relaciones, de manera que no actuemos como necios, porque la necedad siempre va a traer consecuencias. ¿Qué necesidad había que David expusiera a sus hombres de esa manera? No sabía con qué iba a responder Nabal, no sabía si Nabal tenía hombres también que lo protegieran. ¿Qué necesidad había de gastar la energía de sus hombres cuando la debía guardar para lo que de verdad importaba? Ninguna, pero esto es lo que hace la necedad. La falta de sabiduría lo llevó a actuar de esta manera. Tanto Nabal como David actuaron con necedad. Pero en esta historia, hermanos, sí hubo una persona que actuó con mucha sabiduría y discernimiento. Y si quieres saber quién es, venga la próxima semana. Y aquí se lo vamos a contar. O lo puede leer, pero también venga. También venga. Hermanos, como conclusión, es la voluntad de Dios que nosotros, sus hijos, tengamos un carácter sabio y no un carácter necio. Que seamos conocidos no como Nabal por ser un necio, sino como Abigail por ser una persona con discernimiento. Que la gente nos conozca a nosotros los cristianos, porque de esa sabiduría fluye también la generosidad, el respeto para con los demás, el perdón cuando nos ofenden, imitando así entonces a nuestro mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por la exhortación que en ella encontramos, Señor. Qué importante es ver estos ejemplos de necedad en la Biblia y aprender de esa manera, la manera en que no debemos actuar. Líbranos, Señor, de ser necios como Nabal, despreciando a los demás y respetando a los demás. Líbranos de imitar este ejemplo también de necedad temporal en David, de actuar con esa impulsividad, de actuar en base a su ira. Y ayúdanos a ser mansos como nuestro Señor Jesucristo, a responder con amor, a perdonar cuando somos ofendidos. Ayúdanos a atesorar la sabiduría que encontramos en tu palabra, ponerla por obra, para que las personas puedan vernos y conocernos como personas sabias, personas que hacen el bien, personas que obedecen tu palabra, que la guardan y que la cumplen. Y ayúdanos también, Señor, a no confiarnos, a no pensar que porque hemos vencido, porque hemos tenido victoria en algún pecado, ya estamos bien. Ayúdanos a depender de ti en todo momento. Y danos de tu sabiduría cada día para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por